Las clases abstractas se utilizan para fomentar la extensibilidad. Las clases marcadas con abstract no pueden ser inicializadas. Las clases abstractas están diseñadas para ser extendidas por una clase concreta. Las clases abstractas pueden contener variables y métodos, las cuales son heredadas por las subclases, como es usual. Una clase abstracta puede contener métodos abstractos que son declaraciones de métodos sin cuerpo. Las subclases concretas deben sobreescribir todos los métodos abstractos de sus clases padres. Gráficamente podemos decir que para definir una clase abstracta debemos marcar la clase como abstract, y para definir métodos genéricos que no tienen una implementación concreta, como en este caso serv o servir, las marcamos como abstract. En las clases concretas, como el caso de food, definimos la implementación concreta para el método servir. Del mismo modo, para la clase drink, debemos implementar el método servir. Una clase abstracta no puede ser inicializada, es decir, no podemos hacer new product. Por el contrario, las clases concretas food y drink sí pueden ser inicializadas, y el polimorfismo también es aplicado. Para nuestro ejemplo, tenemos nuestro método order que recibe una clase genérica product en la variable p e invocamos al método servir. Basado en la clase que recibamos, ya sea food o drink, se va a ejecutar el método concreto para dicho objeto. Veamos ahora cómo implementar una clase abstracta. Vamos a convertir nuestra clase product en una clase abstracta. Como es habitual, tenemos dos atributos, nombre y precio. Tenemos un constructor para inicializar esos dos atributos y tenemos los getters correspondientes a esos dos atributos. Entonces, para definir una clase abstracta, debemos marcar la clase con el keyword abstract. Y ahora podemos definir un método abstracto. Para definir un método abstracto, en este caso servir, no podemos tener cuerpo en el método, sino simplemente debemos definir la firma del método. En este caso, servir de tipo void. Pero, como observamos, el compilador nos marca un error indicando que debemos definir el cuerpo del método o declarar el método como abstract. Para nuestro ejemplo, marcamos el método como abstract. Ahora, en nuestra clase drink, que hereda de product, es decir, es una subclase de product, debemos implementar el método abstracto, ya que estamos extendiendo de una clase abstracta. Implementamos el método servir en nuestra clase drink. Recordemos que override es opcional, pero es una buena práctica usarlo. Y podemos modificar el modificador de acceso default que viene definido en el método serve en la clase product. Y en este caso podemos ampliar la visibilidad a public, pero no podemos hacer más restrictivo el acceso. Por ejemplo, si cambiamos a private. Volvemos a public y ya tenemos una implementación concreta en la clase drink para el método servir. Del mismo modo, para nuestra clase food, el compilador nos indica que debemos implementar el método servir, ya que estamos heredando de una clase abstracta, en este caso product, y debemos tener una implementación concreta para el método servir. Con esto ya tenemos las implementaciones concretas en las clases food y drink del método servir. Ahora veamos cómo usar nuestras clases drink y food. Tenemos nuestro método order, que recibe un objeto genérico product, p, y al interior invocamos al método servir. La intención del método order es hacer uso del polimorfismo. Si tratamos de invocar al método order con una nueva instancia de product, vemos que esto no es posible. Recordemos que una clase marcada como abstract no puede ser inicializada o instanciada. Por el contrario, nuestra clase concreta drink puede ser inicializada con nombre café y precio $2.99. Del mismo modo, nuestra clase food podemos iniciarla con el nombre pasta y con precio 10. Ambas instancias, drink y food, pueden ser pasadas al método order,
porque recordemos que drink y food son también un producto, porque heredan de product, y el comportamiento esperado es que al momento de llamar al método servir, el polimorfismo va a entrar en acción y se va a invocar a los métodos concretos de los objetos food o drink. Y en consola podemos observar que se invoca el método concreto servir de la clase drink y obtenemos servir agua en un vaso, y del mismo modo para la clase food se invoca el método concreto servir y obtenemos servir comida en un plato. Adicionalmente tenemos otra clase abstracta category que define un método abstracto calcular precio, y ahora estamos extendiendo nuestra clase product de la clase category. Ahora en nuestra clase drink debemos implementar el método calcular precio. Del mismo modo, en nuestra clase food debemos implementar el método calcular precio. Con este ejemplo estamos mostrando que una clase abstracta puede heredar de otra clase abstracta y las implementaciones se las realiza en las clases concretas. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte con tus amigos. Muchas gracias.